bueno, antes de continuar, quería nuevamente agradecer a las personas que están conectadas. Revisando la lista de las personas, hay muchos residentes, muchos pediatras, hay un grupo importante de intensivistas que se vieron como motivados por vincularse a estas charlas. Hay gente de México, hay gente de República Dominicana conectada, entonces a todos les agradecemos mucho su presencia. Para continuar, les presento a la doctora María Ángel Castillo. Ella es médica especialista en pediatría, nefrología y lactancia materna. Es docente de posgrado de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá y es pediatra nefróloga en los hospitales San Ignacio y Simón Bolívar. Nos va a hablar de hipofosfatasia. Bienvenida. Gracias, Timeco. Bueno, esta enfermedad suena rarísima. Cuando uno dice el nombre de ella, todo el mundo dice, ¿eso qué es? Yo la conocí hace 5 años. No tenía ni idea de qué se trataba. A uno de los hospitales donde yo trabajo llegó un niño de 8 años remitido porque tenía litiasis y litiasis vesical. Y lo habían remitido de Boyacá y ya lo había operado un urólogo de adultos. Entonces hizo una fístula vesicocutánea. Llegó remitido al hospital donde yo estaba para que urología pediátrica le resolviera la fístula. Entonces me pasaron la interconsulta por la litiasis. La litiasis se debe estudiar preferiblemente ambulatoriamente, pero bueno, siempre pasan las interconsultas en esos casos. Y cuando el niño tiene una infección urinaria además. Entonces una vez acabó el antibiótico, le hice unos estudios iniciales y dentro de los estudios documenté que tenía hipercalcemia e hiperfosfatemia, basándonos en los rangos referidos para edad como ya nos han contado. Y tenía hipercalciuria además. Tenía una PTH en límite inferior para la edad, y tenía talla baja al examen físico, peso bajo al examen físico, a cierto grado de escoliosis, y era un niño que había tenido infecciones urinarias toda su vida, desde el periodo de lactancia, y jamás había sido estudiado, y había tenido litiasis desde los 2 años, y jamás había sido estudiado. Entonces ese niño tenía una fosfatasa alcalina también, sin alteraciones según el rango de referencia del hospital, pero es que el rango de referencia al laboratorio del hospital era de 0 a 500, o sea, ninguna iba a estar alterada. Entonces ese niño venía de Boyacá remitido, y allá en Boyacá la pediatra que lo abordó inicialmente, una pediatra muy juiciosa, la doctora Corredor, si nos está oyendo, ella sabía de esta enfermedad. Entonces ella lo evaluó y la fosfatasa alcalina que ella documentó en su hospital estaba baja para la edad y para el género. A los médicos muchas veces nos preocupa la fosfatasa alta, pero en pediatría es natural tener fosfatasas altas. Es alterado tener una fosfatasa baja. Y lamentablemente la mayoría de los laboratorios, los rangos de referencia para fosfatasa son de adultos. Entonces es una enfermedad que se pasa desapercibida. Y en Boyacá la doctora había documentado 2 fosfatasas bajas, había iniciado, hizo el estudio genético del niño para esta enfermedad, y un día nos llamaron para contarnos que el niño tenía un estudio genético que confirmaba que tenía una mutación en heterocigosis para una enfermedad rarísima llamada hipofosfatasia. Entonces el urólogo de niños me dijo, por favor leamos, porque ni idea qué es eso. Y cuando uno estudia causas de hipercalciuria y causas de litiasis, está hipofosfatasia como una de las últimas, por allá chiquito. Y ahí empezó mi historia con esto. Bueno. Entonces, pues, nosotros que acompañamos a los niños, siempre nos gusta que ellos estén sonriendo. Y por eso, pues, aprendemos de estas cosas para ayudarlos. Vamos a revisar este caso clínico que fue reportado acá en el Journal de Pediatría. Es una paciente de 1 año que consultó urgencias por fiebre, dificultad respiratoria, una niña con antecedentes de infecciones pulmonares recurrentes, además hipotónica, y empezó a convulsionar desde los 3 meses de nacida. Nació por parto vaginal sin alteraciones, padres consanguíneos sanos, y además tenía un retraso global del desarrollo. Al examen físico en muy mal estado general, tenía un dismorfismo craneal, tenía fiebre, estaba taquipnéica, con tirajes, hipertensa, taquicárdica, desaturada, tenía un cráneo en turricéfalo, una fontanela anterior grande y la posterior también, y tenía una prominencia frontal y la cabecita estaba pequeña. Al examen físico pues tenía ruidos respiratorios anormales y un rosario raquítico. Y además era una niña con retraso en neurodesarrollo, microcefálica, hipotónica e hiperrefléxica. En los laboratorios de ingreso
se documentó hemogramas sin alteraciones, gases sin alteraciones, una creatinina en un rango superior para la edad, un sodio sérico sin alteraciones, un potasio sin alteraciones, un calcio alto según el rango de referencia para su edad, un calcio sérico, y un fósforo sérico elevado para su edad. Además, tenía esta fosfatasa alcalina en 14. El rango de referencia para su edad y su género es este, mínimo 150. De una función tiroidea sin alteraciones, un déficit de 1,25 vitamina D, una PTH baja, hipercalciuria en los laboratorios de orina, y una ecografía renal con calcificaciones, con nefrocalcinosis. Aquí se ven pues, las pirámides renales calcificadas, una radiografía de tórax que mostraba una desmineralización ósea, casi no se le ve hueso, unos huesos largos que mostraban raquitismo, como decía el doctor Álvarez, que son huesos pálidos o menos blancos, como a mí siempre me ha costado eso de rayo lúcido, rayo opaco. Una ración... Prefiero decir más negrito o menos blanco. En la renal. Y tenía unas descargas epilépticas en el electroencefalograma y una resonancia magnética con microcefalia. Ahora la pregunta es, cuando ustedes trabajan, ¿hay rangos de referencia para fosfatasa? ¿Para niños? No, ¿cierto? Entonces aquí está esta tabla que se llama la tabla Caliper. Por si no lo sabíamos, estos datos salen de estudios en los cuales participan niños sanos. Son estudios hechos en Canadá y esta tabla es específica para fosfatasa alcalina. Entonces la fosfatasa alcalina uno debe evaluarla según el género y según la edad. Entonces es anormal estar en el cuadrito amarillo. Es anormal. Entonces, si un niño o un adulto tiene la fosfatasa alcalina en el cuadrito amarillo, tiene la fosfatasa baja. Y hay que evaluar porque la tiene baja. Entonces, hay muchas causas de fosfatasa baja, muchas, que pueden variar según el tiempo en el cual persistan bajas. Entonces, tenemos fosfatasas persistentemente bajas. Ahí tenemos la hipofosfatasia, la displasia cleidocranial. Tenemos fosfatasas temporalmente bajas, los trastornos tiroideos, la enfermedad de Cushing, intoxicación de vitamina D, etc. Y tenemos enfermedades que generan fosfatasas severamente bajas, como las cirugías cardíacas, la sepsis, errores en la muestra, etc. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es la displasia cleidocranial. Es una displasia esquelética dominante, que se caracteriza porque hay clavículas hipoplásicas, eso es clave en el diagnóstico. Las fontanelas tienden a estar abiertas y los pacientes tienen hiperdoncia. ¿Qué quiere decir eso? Que salen los dientes permanentes estando los dientes de leche. Esto es una clave para diferenciar la hipofosfatasia. Es dominante y el gen que genera la enfermedad está en este cromosoma. La fontanela anterior amplia, la frente prominente, no tienen clavículas o son hipoplásicas y pueden también tener raquitismo. Entonces, como hay muchas causas de fosfatasas bajas, no solo la hipofosfatasia, uno debe descartar las otras causas. Entonces, siempre hay que pedir una función renal, un perfil fosfocálcico, hay que descartar enfermedad celíaca, trastornos tiroideos, etc. Y pues pedir radiografías y ecografía renal. Entonces, ¿qué pasó con nuestra niña? Este reporte de caso. Esta niña evolucionó muy mal. Entró a la UCI, tuvo tratamiento de soporte, ventilación mecánica, se murió, deterioró clínicamente y se murió. Entonces, ¿qué concluyen los autores? Eso es una enfermedad rara, la niña tenía una hipofosfatasia, tenía la fosfatasa baja para la edad y el género, y tiene muchas presentaciones, un fenotipo muy amplio de presentación. Y esta niña tenía una presentación clásica de tipo infantil que se caracteriza porque tiene una mortalidad altísima en el primer año de nacidos si no se diagnostica. La mortalidad puede ser hasta del 80-100%. Y el diagnóstico precoz es esencial para que pues, el pronóstico cambie. Entonces, en la infancia es natural tener niveles más elevados de fosfatasa alcalina que en el resto de las etapas de la vida. Evidentemente sí. Entonces, ¿qué es la hipofosfatasia? Ahora sí vamos al grano. La hipofosfatasia es una enfermedad metabólica rara, hereditaria, progresiva, en la cual hay un defecto en el gen que sintetiza o que codifica para la enzima fosfatasa alcalina específica de tejido, no específica de tejido. Entonces, eso hace que el hueso se desmineralice, porque la fosfatasa alcalina es indispensable
para que el hueso tenga hidroxiapatita. Entonces, hay una mutación en el gen que codifica para la fosfatasa alcalina no específica de tejido, y eso hace que la fosfatasa alcalina esté baja. ¿Y a qué lleva eso? A que el paciente tenga huesos poco mineralizados, y eso que puede generar muerte precoz, convulsiones refractarias, pobre calidad de vida. Entonces, la incidencia y prevalencia son realmente desconocidas porque es una enfermedad con subdiagnóstico y varía según las regiones. Entonces, por ejemplo, en Toronto se ha descrito una incidencia 1 en 100.000 partos, en Francia 1 en 300.000 y la prevalencia 1 en 150.000 en Japón, y en esta población menonita canadiense hay una prevalencia mucho más alta, 1 en 2.500. Entonces, ¿qué pasa? Su diagnóstico cercano al 90%, en Colombia alrededor hay 20 pacientes diagnosticados, porque a nosotros nos preocupa la fosfatasa alta más no la baja, y no usamos las tablas para pues, referenciar los niveles de fosfatasa, y estos pacientes, ¿qué pasa con ellos? Pues se complican, se mueren y tienen mala calidad de vida. Entonces, la hipofosfatasia tiene varios fenotipos. Hay 5 formas clínicas de presentación de la enfermedad. ¿Y de qué depende? De la edad del debut, de la edad del debut. Entonces tenemos una forma perinatal que ocurre en el útero y al nacimiento, una forma infantil que ocurre antes de los 6 meses, una forma juvenil antes de 6 meses a 18 años, una forma adulta más de 18 años, y la odontohipofosfatasia, que es una manifestación confinada a la boca, que puede estar aislada o presente en las demás formas de presentación. Entonces, los pacientes con hipofosfatasia tienen una mutación en el gen de la fosfatasa alcalina no específica de tejido, tienen una baja actividad de fosfatasa alcalina, se acumulan los metabolitos de la fosfatasa alcalina, que son el pirofosfato inorgánico, el PA y la vitamina B6. Y eso conlleva la enfermedad que se llama hipofosfatasia. Entonces, veámoslo más en detalle. La fosfatasa, ¿qué hace en el hueso? La fosfatasa es una enzima que excinde al pirofosfato inorgánico. La fosfatasa se encuentra en la membrana de los osteoblastos. Entonces, el pirofosfato inorgánico es escindido por la fosfatasa alcalina para que se produzca fosfato inorgánico. Ese fosfato inorgánico es el que puede entrar al hueso y formar, unido al calcio, cristales de hidroxiapatita. Entonces, si no hay fosfatasa alcalina, no se forman los cristales de hidroxiapatita. Son huesos blandos. Y a su vez, se acumula el pirofosfato inorgánico en sangre y en el hueso, y esto puede generar menos cristalización del hueso y puede generar daño del cartílago. Y bueno, como no se está usando el calcio y el fósforo para formar huesos, se acumulan en sangre. Eso hace que estos pacientes tengan hipercalcemia y tengan hiperfosfatemia. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central? ¿Se acuerdan que en nuestro caso tenía convulsiones? Bueno, hay otro metabolito de la fosfatasa alcalina que es el piridoxal 5-fosfato, que es la vitamina B6. Entonces, la fosfatasa alcalina excinde este soluto y lo convierte en piridoxal. Este piridoxal es el que puede entrar a la barrera hematoencefálica, y ese piridoxal es indispensable para la formación de neurotransmisores como GABA, dopamina, serotonina. Entonces, por eso estos pacientes tienen convulsiones refractarias que responden a B6 y pues pueden generar retraso del neurodesarrollo. Y el otro metabolito, que es el PA, no tiene una actividad clínica descrita o descubierta hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con fosfatasa baja? Entonces, no tienen B6 para formar neurotransmisores y tienen convulsiones, retraso del neurodesarrollo. ¿Qué pasa con el pirofosfato inorgánico? No se puede usar para formar hueso, entonces estos niños tienen dientes débiles que se les caen prematuramente, tienen huesos raquíticos, tienen dolores articulares crónicos por el acúmulo de pirofosfato inorgánico en el cartílago que genera dolor, y como no tienen caja torácica, la caja torácica se vuelve colalzable. Entonces estos pacientes sufren, sobre todo en las fórmulas de presentación temprana, de infecciones respiratorias que pueden llevar a la muerte. Y a nivel renal, como hay mucho fósforo, mucho calcio, séricamente, se acumula en forma de nefrocalcinosis o litiasis. Y recientemente se ha descrito que la fosfatasa es una de las enzimas que participa en la producción de adenosina, que tiene efectos sobre el dolor.
Entonces es una enfermedad con un amplio espectro clínico y las manifestaciones dependerán del grado residual de actividad de la enzima, de la edad del inicio de los síntomas, de la coexistencia de otros trastornos y si hay mutación de uno de los dos genes y el tipo de mutación. Entonces, si la presentación perinatal y en neonatos y lactantes, ¿cómo se manifiesta? Puede ser con craneosinostosis, puede ser con subosificación de la carota craneal, tórax raquítico, hipomineralización, deformidades, fracturas, retraso del crecimiento, dificultad para ganar peso, hipoplasia pulmonar, falla respiratoria, infecciones recurrentes, hipercalciuria, y en niños grandes y adolescentes, craneosinostosis, raquitismo, arqueamiento de los huesos, metáfisis alargadas, deformidades en valgo y fracturas. También pueden haber dolores musculares, dolores articulares, debilidad muscular, mancha tambaleante, hipercalcemia, etc. Hay varios trastornos que hay varias causas de huesos raquíticos, de fracturas, pero ¿en qué se diferencia la fosfatasa de todos ellos? En que la fosfatasa alcalina en los demás está alta, solo en la hipofosfatasa está baja. Entonces, ¿cuáles son esos trastornos? Los déficits nutricionales, el raquitismo ligado al X, la osteogénesis imperfecta, etc. Entonces, fosfatasa baja, clave por el diagnóstico. Y otra cosa, los niños se fracturan. Es común que se fracturen. Sin embargo, hay algo que saber. El 40% de los niños sanos pueden experimentar una fractura en su vida. Y hasta el 25% de ellos más de una fractura. Sin embargo, si un niño tiene más de una fractura, hay que evaluar un trastorno óseo de base. ¿Y cuándo se considera una fractura francamente de estudiar de entrada? Cuando el paciente tiene más de una fractura vertebral por compresión, más de 2 fracturas de huesos largos antes de los 10 años, más de 3 fracturas de huesos largos antes de los 19 años por traumas de bajo impacto. Y hay otra manifestación, que es la odontopofatasia, que puede estar solita o asociada a los demás fenotipos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los niños pierden los dientes de leche hasta más o menos a los 6 años. Los que tienen hijos lo saben. Y la caída de los dientes de leche es una caída de la corona, ¿cierto? De la parte de afuera. Pero los niños con hipofosfatasia pierden el diente entero, con raíz y todo. Y además no tienen signos inflamatorios que sugieran pues, que lo perdieron por eso. Entonces, ojo con la pérdida prematura de los dientes. Se cae la raíz antes de los 6 años. Y a nivel renal, bueno, como hay calcio sérico y fósforo sérico altos, estos pacientes hacen nefrocalcinosis, litiasis, y esto daña el riñón. Nuestro paciente tenía, el paciente que les conté al inicio, tenía la creatinina alta, tenía cicatrices renales múltiples, y la nefrocalcinosis es una calcificación del riñón irreversible. El riñón se vuelve hueso, literalmente. El gen de la fosfatasa alcalina es un gen largo, así dice la literatura. La verdad no tengo ni idea que es un gen largo. Y ese gen tiene 2 exones y 11 intrones, y hay más de 400 mutaciones descritas. Y la mayoría son mutaciones missense. Entonces, ¿qué mecanismo de herencia ha sido descrito para hipofosfatasia? ¿Cuáles creen ustedes? Dominante y recesivo, ligado al X, recesivo ligado al X. Eso, dominante y recesivo. Muy bien. El público es bastante experto. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que uno para tener diagnóstico de fosfatasa no necesita el estudio genético, no lo necesita. Es suficiente con la clínica sugestiva y la fosfatasa baja para edad y género. Sin embargo, el estudio genético se pide en Colombia para poder dar el tratamiento. Y hay que saber algo, el estudio genético puede salir negativo, sí, hay falla en el método, hay algunas mutaciones que pueden ser indetectables por estar localizadas en los intrones o en las secuencias reguladoras, y las mutaciones del tipo de lesiones grandes o duplicaciones no son detectables mediante la secuenciación habitual. En esos casos, pues hay que mandar al genetista para que ellos nos ayuden con el estudio más adecuado. Entonces, el diagnóstico puede hacerse con confianza, con la clínica y la fosfatasa baja. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. Hace más o menos 5 años hay tratamiento. Se llama asfotasa alfa y su nombre comercial es Strensiq. Y bueno, ¿qué es la fosfatasa alfa? Es una terapia de reemplazo enzimático. Es una enzima recombinante humana, es la primera enzima para este tratamiento, para esta enfermedad, y contiene una proteína
es una proteína de fusión que contiene un dominio catalítico, un dominio G1-FC, un péptido de aspartato, y se administra por vía subcutánea. Entonces, la enzima reemplaza la fosfatasa alcalina, haciendo pues que el pirofosfato inorgánico se convierta a fosfato y puede usarse para la formación de cristales de hueso. Y a nivel del sistema nervioso central, se usa para que el piridoxal pueda penetrar el sistema nervioso y participar en la síntesis de neurotransmisores. ¿Qué evidencias hay rápidamente? Bueno, estos estudios nos dieron la pauta de tratamiento, estudio 1, estudio 2, estudio 3, estudio 4. En el estudio 1, pues fueron 11 pacientes con formas perinatales e infantiles y pues que se evalúa en este estudio sobrevida y sobrevida libre de ventilación mecánica, el raquitismo y el crecimiento. En el estudio 2, 59 pacientes, inicio perinatal e infantil, se evaluó también sobrevida y sobrevida libre de ventilación, raquitismo y crecimiento. En el estudio 3, 13 pacientes, se evaluó raquitismo, crecimiento, marcha, velocidad de marcha. Y en el estudio 4, 10 pacientes con formas infantiles, de inicio juvenil, y estos pacientes pues se les midieron los sustratos de la fosfatasa alcalina, la movilidad y la mineralización ósea. ¿Y qué se vio en estos estudios? Pues que los pacientes que recibían la enzima tenían mejor sobrevida en comparación a los controles. Al año de la administración de la terapia. El 100% de los pacientes con hipofosfatasa de inicio juvenil tratados con afotasa tuvieron remisión sustancial o completa del raquitismo a los 54 meses. Y los pacientes que recibieron la enzima mejoraron la velocidad de su marcha en relación al tiempo. Este otro estudio de Lancet, en el 2019 publicado, tuvo como objetivo evaluar la eficacia a largo plazo, 7 años, la farmacodinámica y la seguridad de tratamiento con la enzima. ¿Y qué encontró? Bueno, fueron 11 pacientes, la mayoría recibieron más de una dosis, la mediana edad fue de 30 semanas, 10 pacientes terminaron el tratamiento de 6 meses y pasaron a la fase de extensión, 9 recibieron la terapia por 6 años y 4 de los 9 fueron tratados por 7 años. ¿Y qué se concluyó? Que la enzima era segura, con pocos efectos adversos, y que los pacientes mejoraban en la parte esquelética, en la parte respiratoria, en el crecimiento y la función cognitiva. ¿Cómo se administra? Se administra de forma subcutánea. Y pues está en Colombia aprobada para el tratamiento de la hipofosfatasia en menores de 12 años, con manifestaciones esqueléticas y con manifestaciones severas de la enfermedad. Y si los pacientes mejoran con la terapia, pueden continuar con ella después de los 12 años. El tratamiento debe ser supervisado y formulado por un médico especialista. Estos son los viales de los cuales se dispone, y la mayoría de los pacientes no sufren efectos secundarios. Los efectos secundarios reportados son en el sitio de la inyección, como enrojecimiento o dolor. Y existen 2 formas de administrarla, las 2 igual de efectivas. Probablemente definirá la forma de administrarla según nuestro contexto del paciente. Puede ser 1 miligramo por kilo 6 veces a la semana o 2 miligramos por kilo 3 veces por semana. Y bueno, ya llegando al atardecer de la charla, a la puesta del sol, es una enfermedad rara, progresiva, con potenciales mortales, es metabólica, heredada, tiene tratamiento dirigido a la causa de la enfermedad. Los estudios muestran que el tratamiento es seguro, efectivo, que mejora la calidad de vida, que evita la muerte, que mejora la función respiratoria, que quita la ventilación mecánica, que mejora el desarrollo, el crecimiento, y generalmente es bien tolerada. Recuerden que tiene 5 formas, aquí están 4 descritas, pero son 5 formas, incluido la presentación de los dientes o hipofosfatasia, y que requiere un diagnóstico temprano para que el paciente pues tenga un mejor impacto en su evolución. Los síntomas pueden aparecer a cualquier edad, se puede parecer a cualquier otra enfermedad, pero acuérdense que es la única de los trastornos óseos que hemos visto que tiene la fosfatasa baja, y la fosfatasa alcalina vale como 10.000 pesos, y esa es la base del diagnóstico. Hay un consenso publicado en la revista de Pediatría, del cual pues participaron varios especialistas, participamos. Este consenso es sencillo de leer, tiene 7 hojas, y en ese consenso pues está la manera de hacerle seguimiento al tratamiento. Entonces, seguimiento para las formas perinatales, cómo hacerle seguimiento a los niños hasta los 5 años y a los adultos.
Y bueno, muchas gracias, muchas gracias.